Hola a todos, bienvenidos una vez más a Mantenimiento Industrial. El día de hoy estaremos hablando de un tema muy importante que es la higiene industrial, así como los agentes de riesgo, factores de riesgo y enfermedades laborales. Así que vamos al taller. ¿Cuáles son los conceptos del día de hoy? Hoy estaremos hablando de higiene industrial, enfermedad laboral, agentes de riesgo y peligro. A lo largo de los siglos se ha acumulado un amplio caudal de conocimientos sobre la relación causa-efecto entre el trabajo y ciertas enfermedades asociadas a determinadas profesiones. Recordemos que cuando no cumplimos con una norma, entonces lo que sucede es que nosotros vamos a obtener una consecuencia. Desde la revolución industrial, pasando por la creación de la OIT hasta el día de hoy, la higiene industrial, como puede intuirse, empezó reconociendo los peligros y se ha ido enriqueciendo poco a poco con el paso de los años y la mayor profesionalización. Hoy en día se trata de un aspecto de gran relevancia en nuestra sociedad, un sector en crecimiento. A continuación, nosotros veremos cómo ha ido aumentando y creciendo la higiene industrial desde sus raíces que se encuentran desde la Revolución Francesa hasta el día de hoy. Recordemos que la higiene industrial se origina como una necesidad por el desarrollo industrial y sus efectos nocivos. Todo progreso conlleva una prosperidad económica y técnica. Sin embargo, es indispensable tomar las precauciones que impidan las consecuencias que puedan ser perjudiciales para las personas y para el ambiente. En muchos países, la higiene industrial está incluida dentro de las opciones educativas y es presentada como una carrera técnica. Recuerden que todas las personas encargadas en administrar o dirigir un departamento de mantenimiento debe tener el conocimiento, debe tener la experiencia y lógicamente la capacitación necesaria para poder llevar a cabo la implementación de protocolos de seguridad o bioseguridad dentro de una empresa. Recordemos que todo esto es beneficio de la salud física, mental y social de todos los empleados dentro de una empresa. ¿Cuáles son los grandes conceptos del día de hoy? Estaremos hablando entonces de el primer concepto, que es la higiene industrial. La higiene industrial es la ciencia que se dedica a prevenir los peligros de enfermedades producidas en el trabajo. Miren, es difícil ir al centro de seguridad social de nuestro país y ver a muchas personas con tantas enfermedades, ¿verdad? Tanto comunes como raras, causadas por el trabajo. Cuando uno no hace lo que le gusta, lo que tiene como resultado es un efecto negativo en su salud. Podemos decir también que además estos agentes ambientales dentro del sitio de trabajo y que pueden causar enfermedades, incomodidad o ineficiencia en muchos trabajos. Recordemos que a veces las enfermedades mentales son causantes de ambientes laborales negativos en muchos empleados. Dentro de este concepto nosotros podemos reconocer tres elementos muy importantes. Número uno, el reconocer los potenciales problemas que se encuentran o que se pueden generar en el entorno laboral. Número 2, el control de dichos riesgos, es decir, la puesta en marcha de una o más actividades para reducirlos y así evitar sus posibles efectos. Y por último, evaluar dichos riesgos para darle una magnitud y luego una prioridad. Recuerden que los encargados de estos departamentos, ¿verdad? Que la mayoría son ingenieros, ellos utilizan la detección a través de sus mismos empleados o reconocimiento de área para poder evaluar y cotejar todos los riesgos laborales que conlleva a sus empleados, así como la pérdida de un empleado como de la vida humana.
Para continuar, pues seguiremos definiendo entonces ahora el concepto de higiene. Recordemos que la higiene industrial o la higiene es el conjunto de conocimientos y técnicas que aplican los individuos para el control de los factores que ejercen o pueden ejercer efectos nocivos sobre la salud. Recordemos que la implementación adecuada de la higiene es analizar y crear cambios en el ambiente, ya sean físicos, biológicos o químicos de trabajo, para lograr prevenir la aparición de enfermedades laborales. ¿Qué es higiene? Bueno, la higiene personal es el concepto básico del aseo, de la limpieza y del cuidado del cuerpo humano. Hoy en día que estamos viviendo bajo una pandemia, pues esos conceptos básicos de aseo son muy importantes para evitar el contagio entre nosotros mismos. ¿Cuál es el objetivo entonces de la higiene industrial? Pues son mejorar la salud, conservarla y prevenir las enfermedades de los empleados. Recordemos que de esto podemos hablar, es mejorar también los ambientes de trabajo, ¿verdad? Como ser la ventilación, la temperatura, malas posturas de los empleados, la mala técnica empleada, ruidos, esfuerzos oculares. Y es por esto la función del Departamento de Higiene y Seguridad, ¿verdad? Que sería de identificar los diferentes riesgos a los que está expuesta una persona en su lugar de trabajo, además de formar, educar a los individuos sobre los mismos. Recordemos que cuando nosotros no cumplimos con los protocolos correctos, pues vemos el día de hoy es el coronavirus, que tenemos una cuarentena total en todo nuestro país y así como en la industria. El día de mañana va a ser muy diferente al día de ayer. ¿Por qué? Porque vamos a cambiar nuestro estilo de vida, nuestra forma de actuar, de conducirnos y pues hasta de pensar. Hoy el distanciamiento social va a ser bien marcado debido a que debemos protegernos y no sabemos cuántos virus vendrán en el futuro y pues debemos de empezar a cambiar nuestras políticas con respecto a lo que es la higiene de nuestros cuerpos. Hablando de todo esto, cuando no cumplimos con una norma de higiene correcta dentro de una empresa, pues nos conlleva a una enfermedad laboral. Una enfermedad profesional es aquella enfermedad que se adquiere pura y exclusivamente a causa del trabajo. La misma se caracteriza por la exposición sistemática a agentes agresores. Miren, a veces podríamos decir que esto sería un problema físico, gente que trabaja con sobrecarga, si se puede decir, o se le exige el máximo, o también a veces no nos olvidemos de las enfermedades mentales, que son provocadas por pequeños grupos sociales dentro de las empresas que se dan, por ejemplo, peleas, riñas, el chambre, entre otras, y también lo que se llama la cuestión económica o social de algunas personas, va hasta religiosa. Esas cuestiones, ese bullying profesional o ese acoso profesional, pues conlleva que nosotros tengamos enfermedades laborales bien marcadas y que al final del tiempo pues nos cuesta y tenemos que invertir mucho en ellas. ¿Cómo? Comprando medicamentos. Por ejemplo, yo he visto personas que de tanto estar sentados por mucho tiempo, pues les empieza a tener problemas renales, problemas con su colon, hemorroides, entre otras, como aquel también que está expuesto al trabajo excesivo físico o mental, ¿verdad? Que provoca el estrés. ¿Cuáles son los más comunes de las enfermedades laborales que nosotros podemos encontrar? Bueno, las más comunes son fatiga visual, dolor de espalda, estrés, síndrome del túnel carpiano, obesidad, enfermedades cardiovasculares. El estrés es uno de los factores más
importantes de este siglo. Yo creo que es la enfermedad más grande que hay en este siglo debido a que esta es la causante de tantas enfermedades. Por ejemplo, hígado graso, triglicéridos, colesterol, cardiopatías, si podemos hablar de diabetes, si podemos hablar de presión alta, presión baja, hasta la misma obesidad es provocada por el estrés, y no digamos los problemas mentales como ser esas personas que psicológicamente se sienten oprimidas, ¿verdad? Y les da ansiedad. Yo he visto personas que pues toman malas decisiones, hasta las malas decisiones de quitarse la vida lo puede provocar esta enfermedad llamada el estrés. ¿Cuáles son los riesgos laborales? ¿Qué es un riesgo laboral? Bueno, son condiciones que existen en el trabajo de no ser eliminados, tendrán como consecuencia accidentes laborales y enfermedades profesionales. Estas están relacionadas siempre con una probabilidad y una consecuencia. Recordemos que a veces hay situaciones o climas de trabajo laborales que no permiten el desarrollo completo de las personas y lógicamente tienen enfermedades o accidentes laborales. ¿Cuáles son las más comunes de todas estas? Bueno, tenemos los riesgos físicos. Los efectos de los agentes físicos se deben a un intercambio de energía entre el individuo y el ambiente a una velocidad y potencial mayor que la que el organismo puede soportar, lo que puede producir una enfermedad profesional. Por ejemplo, el exceso de fuerza provocan dislocamientos, fracturas, desgaste entre los huesos, entre los músculos. Tenemos las hernias también, que son anguinales, vertebrales, y tenemos las umbilicales. Hay tantas enfermedades que por el exceso de esfuerzo físico nos puede llevar, y entre ellas tenemos, ¿verdad?, el ruido. En la actualidad tenemos una contaminación exagerada de ruido. Si vamos a la calle, estamos dentro de una empresa, estamos expuestos al ruido. Otra cosa es el exceso de iluminación, el uso de muchas tecnologías como ser los celulares, las tablets, están provocando insomnio en muchas personas. También, así como la exposición a altas y bajas temperaturas, esos cambios de clima que estamos teniendo en la actualidad pues nos está creando problemas. O personas que trabajan en lugares como ser calderas o entre otras y se exponen a lugares fríos, eso también trae un impacto terrible a nuestro cuerpo. Y por último, pues las vibraciones. Tenemos los riesgos mecánicos también, contemplando aquellas formas de ocurrencia de accidentes, las cuales las podemos clasificar en caídas de altura. Nosotros los técnicos en refrigeración estamos expuestos a esto, a las caídas de altura. Si no utilizamos correctamente los equipos de protección personal como el arnés, nosotros vamos a tener como resultado un accidente laboral. También la caída de objetos, ¿verdad? A veces estamos trabajando arriba y las personas de abajo no tienen su casco y lógicamente un impacto pues podría quitarle la vida o lesionar una parte de su cuerpo, entre otras. Y así como la proyección de partículas, cuando uno utiliza una pulidora debe utilizar siempre, buscar una pared para poder que todas esas partículas caigan ahí en esa pared. A veces si lo hacemos en espacios abiertos y las personas no tienen el cuidado, pues podemos dañarle la vista a cualquiera. También tenemos los riesgos químicos. Los riesgos químicos son agentes ambientales presentes en el aire que ingresan al organismo por la vía respiratoria, cutánea o digestiva, que pueden generar una enfermedad profesional. Nosotros los técnicos de refrigeración que trabajamos a veces en ambientes donde hay mucho polvo, ¿verdad? Porque rompemos concreto, tabla y yeso con fibra de vidrio, o también estamos expuestos a los gases, ¿va? Recuerden que los refrigerantes pues son contaminantes y también, así como dañan la capa de ozono, pues dañan nuestro cuerpo también. También, por ejemplo, la inhalación de humos, cuando quemamos la basura, quemamos madera o humos así como el CO2 o el mismo dióxido de carbono,
o los gases de combustión interna, ya sea de gasolina o diésel, eso también nos crea a nosotros problemas a la salud. Siguiendo con los riesgos biológicos, el riesgo biológico llamado biohazard en inglés consiste en la presencia de un organismo o la sustancia derivada de un organismo que plantea una amenaza a la salud humana, una contaminación biológica. ¿Cuáles son esas? Bueno, número 1, los virus, bacterias y hongos. Nosotros que pasamos utilizando mucha agua, generalmente nos crea muchos hongos en nuestros pies. También a veces cuando usamos el aire comprimido y limpiamos nuestro cuerpo, pues nos introducimos bacterias en los poros y hoy en día pues tenemos los virus, como ser el coronavirus al cual estamos expuestos todos. ¿Qué es peligro? Bueno, del latín periculum. Es una situación que produce un nivel de amenaza a la vida, la salud, la propiedad o el medio ambiente. Peligro es aquella fuente con el potencial de producir un daño. Cuando yo veo esa calavera, solo me doy cuenta de los frascos que traen veneno y dice poison, cuidado no beberlo porque te puedes envenenar. Recordemos que es importante, los peligros, dice el sabio, ve el mal y se aparta. Digamos entonces con la terminología. Bueno, estuvimos hablando de que la seguridad industrial y como la higiene industrial, pues lo que nos va a dar como resultado es nuestra salud. Recordemos que si nosotros tenemos un estado físico, mental y social correcto en nuestras vidas, vamos a tener una vida autónoma, gozosa, solidaria. Y eso sería realmente el objetivo de la higiene industrial y seguridad. Pero si hacemos lo contrario, nosotros lo que vamos a tener es una enfermedad laboral. Me despido con ustedes con las frases que inspiran. La gente positiva cambia el mundo, mientras que la negativa lo mantiene como está. Anónimo. No olvides suscribirte. Somos Respiración Total. Deja tus comentarios y sugerencias para seguir creando contenidos. 100% gratis para uso personal y comercial. Contenido virtual desarrollado por Amílcar Pineda. Dale like y no olvides compartirlo. Hasta la próxima.